¿Crees que ya has visto carreteras impresionantes? Espera a conocer aquellas donde un simple error no es una anécdota, es una lección. Estas no son rutas diseñadas para el confort ni para la distracción. Son trazos finos suspendidos entre montañas, océanos y desiertos, donde cada curva obliga a respirar más lento y cada metro ganado se siente como una conquista silenciosa. Aquí el paisaje no es decoración, es protagonista. El viento empuja, la altura pesa y el horizonte se abre como un recordatorio constante de lo pequeños que somos. Hoy no vamos a hablar de destinos. Vamos a recorrer los caminos que ponen a prueba tus límites. Stelvio Pass, Italia. A 2.757 metros sobre el nivel del mar, el Stelvio se alza como una firma audaz sobre los Alpes italianos. El ascenso comienza entre bosques de pinos oscuros donde el aire huele a resina y humedad fría. La carretera, perfectamente pavimentada, se va estrechando a medida que gana altura, y las curvas numeradas aparecen una tras otra como escalones gigantes tallados en la montaña. La luz cambia constantemente, a veces clara y plateada, otras veces suave y difusa, cuando una nube baja roza la cumbre. Cada giro exige concentración absoluta. No hay margen para distracciones, solo el sonido constante del motor trabajando y el crujido leve de los neumáticos sobre el asfalto. Cuando alcanzas la cima y miras hacia atrás, el camino recorrido se transforma en una serpiente perfectamente dibujada sobre la roca. Desde allí arriba, el mundo parece ordenado, casi geométrico. Sientes una mezcla de humildad y lucidez, como si la altura aclarara también los pensamientos. En este documental en 4K, el Stelvio no es solo una ruta legendaria para conductores y ciclistas. Es una experiencia sensorial completa, donde la ingeniería del siglo XIX dialoga con la inmensidad alpina. No se trata de vencer la montaña, sino de aprender a avanzar con ella. Paso Los Caracoles, Chile. En plena cordillera de los Andes, el Paso Los Caracoles asciende con una elegancia casi matemática. A más de 3.200 metros de altitud, la carretera dibuja una serie de curvas superpuestas que, vistas desde arriba, recuerdan el espiral de un caracol perfectamente simétrico. El paisaje es árido, amplio y silencioso. Tonos ocres y grises dominan el entorno, mientras el cielo se abre inmenso sobre las laderas desnudas. El aire es más ligero, y el motor parece respirar con esfuerzo en cada tramo ascendente. Conducir aquí implica suavidad y previsión. Cada curva cerrada obliga a frenar con anticipación y a girar con precisión milimétrica. El viento golpea fuerte en algunos sectores, y la sensación de altura es constante. Sin embargo, no hay caos, hay equilibrio. La carretera fue diseñada para adaptarse a la pendiente, sin romper la armonía natural del entorno. En este documental en 4K, Los Caracoles revela la belleza de la adaptación humana frente a condiciones extremas. No es una ruta para presumir valentía, sino para experimentar la serenidad que nace cuando entiendes tu lugar frente a la cordillera. Guoliang Tunnel Road, China. En las montañas Taihang, la carretera de Guoliang parece una herida abierta en la roca, excavada en la década de 1970 por aldeanos que trabajaron con herramientas manuales. Esta vía serpentea a través de un túnel tallado directamente en un acantilado vertical. Desde el exterior, se observa como una grieta irregular en la pared de piedra, con ventanas abiertas que permiten que la luz penetre en el interior. Dentro del túnel, el espacio es estrecho y el avance requiere precisión absoluta. La roca permanece visible, áspera, sin ocultar su origen. A través de las aberturas laterales,
el valle se despliega cientos de metros más abajo, ofreciendo vistas vertiginosas que contrastan con la penumbra interior. La luz entra en haces inclinados, iluminando el polvo suspendido en el aire. En este documental en 4K, Guoliang no es solo una proeza de ingeniería rural, sino un testimonio de determinación humana. Al salir del túnel y volver a sentir el cielo abierto, comprendes que no solo cruzaste una montaña, atravesaste una historia esculpida a mano. Trollstigen, Noruega. En el oeste de Noruega, Trollstigen asciende entre montañas que parecen haber sido talladas por gigantes. La carretera, de apenas unos kilómetros, se enrosca en 11 curvas cerradas que trepan por la pendiente con una inclinación cercana al 9%. Cascadas finas caen desde lo alto como hilos plateados que cruzan la roca oscura. El aire es húmedo, fresco incluso en verano, y el verde de la vegetación cubre cada rincón donde la piedra lo permite. Conducir aquí se siente como participar en una coreografía precisa. Las curvas están diseñadas para adaptarse al relieve sin romperlo. Desde los miradores, puedes observar la carretera completa, serpenteando abajo como un dibujo perfectamente integrado en la montaña. No hay sensación de caos, sino de armonía entre ingeniería y naturaleza. En este documental en 4K, Trollstigen transmite serenidad activa. Esa calma que no nace de la quietud, sino de la concentración y del respeto por un entorno que impone su presencia sin necesidad de exageración. Fairy Meadows Road, Pakistán. El trayecto hacia Fairy Meadows comienza en el puente Raikot y se adentra durante unos 16 kilómetros por una pista estrecha tallada en la roca. No hay pavimento, solo grava suelta, polvo fino y tramos irregulares que obligan al vehículo a avanzar lentamente. La montaña se levanta abrupta a un lado y el valle profundo se abre al otro, cubierto por una ligera bruma que suaviza las distancias. El sonido del motor resuena contra las paredes rocosas, amplificando cada aceleración suave. A medida que se asciende, el Nanga Parbat aparece en el horizonte, enorme, cubierto de nieve brillante que refleja la luz del sol. La recompensa visual crece con cada metro ganado. El trayecto no es una prueba de velocidad, sino de paciencia. En este documental en 4K, Fairy Meadows Road revela que el acceso a la belleza más impactante suele requerir lentitud y confianza en el camino. Cuando finalmente el paisaje se abre por completo, el esfuerzo previo intensifica la emoción. No solo llegaste, lo viviste paso a paso. Atlantic Ocean Road, Noruega. A lo largo de aproximadamente 8 kilómetros, la Atlantic Ocean Road conecta pequeñas islas mediante una sucesión de puentes que parecen flotar sobre el mar abierto. No hay montañas que protejan el recorrido, solo el océano extendiéndose hasta el horizonte. En días tranquilos, el agua refleja el cielo gris azulado, creando una continuidad casi perfecta. En jornadas ventosas, las olas golpean con fuerza los pilares y la espuma blanca salta sobre el asfalto, recordándote que el océano nunca está completamente quieto. Conducir aquí es una experiencia distinta a cualquier paso de montaña. No se trata de vértigo vertical, sino de inmensidad horizontal. El viento empuja el vehículo con suavidad constante, y el sonido del mar acompaña cada tramo. La carretera sube y baja ligeramente sobre los puentes, creando una sensación de movimiento continuo sobre el agua. En este documental en 4K,
La Atlantic Ocean Road demuestra que la emoción también puede nacer del espacio abierto, del diálogo constante entre ingeniería y océano. Aquí no hay precipicios, pero sí una presencia poderosa que te recuerda que avanzas en un territorio donde la naturaleza sigue marcando el ritmo. Karakoram Highway, Pakistán, China. La Karakoram Highway no es simplemente una carretera, es una línea trazada en uno de los escenarios más monumentales del planeta. A medida que avanzas, las montañas se elevan como murallas de roca y hielo que parecen no tener fin. El río Indo acompaña parte del recorrido, con su tono turquesa lechoso, mientras los glaciares cuelgan de las laderas como cicatrices blancas que recuerdan la fuerza del tiempo. El asfalto asciende lentamente hacia el paso Khunjerab, superando los 700 metros de altitud, donde el aire se vuelve más fino y cada respiración se siente más consciente. El motor responde distinto en la altura. El viento sopla con firmeza y el cielo parece más amplio que en cualquier otro lugar. No hay sensación de prisa. Hay una percepción constante de escala. Las montañas del Karakorum y del Himalaya rodean el camino como gigantes silenciosos. En este documental en 4K, la Karakoram Highway se revela como un viaje interior además de geográfico. Cada kilómetro recorrido no solo conecta dos países, conecta al viajero con la inmensidad pura de la tierra, donde la naturaleza impone el ritmo y la ingeniería se adapta con humildad. Dalton Highway, Alaska, Estados Unidos. El Dalton Highway atraviesa Alaska como una línea solitaria que se dirige hacia el Ártico. Durante el verano, el polvo se eleva detrás del vehículo en largas columnas que se disuelven bajo un cielo inmenso. En invierno, el paisaje se transforma en un universo blanco donde la carretera parece desaparecer entre hielo y nieve. La tundra se extiende sin interrupciones y los bosques boreales se abren paso hasta dar lugar a colinas suaves que parecen infinitas. La sensación aquí no es vértigo, es aislamiento. Las distancias son amplias, los servicios escasos y el silencio casi absoluto. El paso a Tigun, en la cordillera Brooks, ofrece pendientes que exigen concentración constante, mientras el viento arrastra pequeñas partículas de nieve en el aire helado. En este documental en 4K, el Dalton Highway no impresiona por curvas dramáticas, sino por su crudeza tranquila. Es un viaje hacia el norte profundo, donde el horizonte se expande y uno aprende a convivir con la inmensidad, entendiendo que avanzar aquí es un acto de preparación y respeto. Zoji La Paz, India. Soji. La atraviesa el Himalaya conectando el valle de Cachemira con Ladakh, a una altitud que supera los 3.500 metros. Aquí el paisaje cambia sin aviso. Una mañana despejada puede cubrirse de niebla en cuestión de minutos. El terreno es irregular, con tramos de grava y tierra que levantan polvo bajo las ruedas. A un lado, se alzan pendientes rocosas. Al otro, el vacío cubierto por nubes que se deslizan lentamente por el valle. La sensación de aislamiento es profunda y real. El clima puede volverse impredecible incluso en verano, y eso exige planificación y prudencia.
No es un trayecto para improvisar. Cada kilómetro se recorre con atención plena, ajustando la velocidad y observando el terreno. Los picos nevados aparecen entre las nubes como guardianes silenciosos. En este documental en 4K, Soyila no impresiona por dramatismo, sino por la intensidad emocional que despierta. La montaña aquí no intimida. Transfăgărășan, Rumanía. La Transfăgărășan corta los montes Cárpatos con una elegancia casi teatral. Asciende hasta más de 2 metros de altitud con curvas amplias que se encadenan suavemente sobre la ladera verde. En verano, el paisaje se cubre de praderas intensas y lagos glaciares que reflejan el cielo con nitidez. El ascenso permite contemplar la carretera desde distintos ángulos, como si el propio relieve quisiera mostrar la obra completa. El viento en la cima es fresco, y el entorno se vuelve más rocoso, más abierto. La carretera fue concebida para unir regiones aisladas, pero hoy es también un símbolo visual de equilibrio entre necesidad y paisaje. En este documental en 4K, la Transfăgărășan transmite una sensación de fluidez continua. No hay brusquedad, sino un movimiento casi armónico que acompaña el contorno natural de la montaña. Conducir aquí es como seguir una línea trazada con paciencia, donde cada curva invita a observar, no a acelerar. Hana Highway, Hawái, Estados Unidos. En la isla de Maui, la Hana Highway serpentea durante más de 100 kilómetros a través de selva tropical exuberante. La carretera cruza decenas de puentes y cientos de curvas, cada una revelando un nuevo fragmento de paisaje. Una cascada que cae entre helechos, un acantilado que se abre al Océano Pacífico, una pequeña playa escondida entre la vegetación. El aire es húmedo, cargado de aroma vegetal y brisa marina. La experiencia aquí es sensorial. El verde profundo domina la vista, mientras la luz tropical atraviesa las hojas y crea sombras móviles sobre el asfalto. No es un trayecto para apresurarse, es un recorrido para detenerse, respirar y escuchar el sonido del agua y del viento entre los árboles. En este documental en 4K, la Hana Highway demuestra que la intensidad no siempre proviene de la altura o del peligro, sino del contacto cercano con un entorno vivo y cambiante. Avanzar por esta carretera es sumergirse en un paisaje que parece latir con cada kilómetro recorrido. Skipper's Canyon Road, Nueva Zelanda. Skipper's Canyon Road no parece una carretera moderna, sino una línea frágil suspendida entre roca y vacío. Tallada en el siglo XIX durante la fiebre del oro, esta ruta serpentea por el estrecho cañón del río Shotover, como si hubiera sido dibujada directamente sobre la pared de esquisto. La superficie es de grava compactada. Irregular, con pequeñas piedras sueltas que crujen bajo las ruedas. A un lado, la montaña se eleva casi vertical. Al otro, el río Verde Esmeralda corre muchos metros más abajo, reflejando la luz del cielo con un brillo casi metálico.
El trayecto exige atención absoluta. En varios tramos, el camino apenas permite el paso de un solo vehículo, y cualquier cruce requiere retroceder con calma hasta encontrar un punto donde el terreno se ensancha. El viento sopla por el cañón creando un murmullo constante que amplifica la sensación de aislamiento. En este documental en 4K, Skipper's Canyon no es solo un recorrido panorámico. Es un viaje al pasado, a una época donde la montaña fue conquistada con herramientas simples y determinación humana. Cada metro transmite esa mezcla de historia y naturaleza indómita que transforma la conducción en una experiencia profundamente consciente. Sani Pass, Sudáfrica, Lesoto. Sani Pass asciende desde las colinas verdes de KwaZulu-Natal hasta las tierras altas de Lesoto. Alcanzando casi 2.876 metros sobre el nivel del mar. El camino comienza como una pista de grava que se adentra en un paisaje cada vez más abierto. Las praderas altas ondulan bajo el viento, y las formaciones rocosas emergen como murallas naturales que enmarcan el ascenso. A medida que se gana altura, las pendientes se vuelven más pronunciadas y las curvas más cerradas, exigiendo un control preciso del vehículo. El tramo final concentra la mayor intensidad visual. Desde la cima, la vista se expande hacia valles interminables donde el cielo parece ocupar más espacio que la tierra. El clima puede cambiar con rapidez, y las nubes bajas a veces envuelven la cumbre en una bruma suave. En este documental en 4K, Sani Pass transmite la sensación de cruzar un umbral, no solo entre dos países, sino entre dos dimensiones del paisaje. Es un ascenso que amplía la perspectiva, recordando que cada metro ganado en altura ofrece también una nueva forma de mirar el mundo. Col du Galibier, Francia. Hay un instante, mientras asciendes por el Col du Galibier, en que comprendes que ya no estás simplemente conduciendo, estás entrando en otra dimensión del paisaje. A 2.642 metros de altitud, la carretera se eleva con una elegancia silenciosa entre praderas que poco a poco desaparecen, sustituidas por roca desnuda y manchas de nieve que resisten incluso bajo el sol del verano. El aire se vuelve más ligero y frío, obligándote a respirar con mayor conciencia. Mientras la luz alpina cae con una claridad casi cristalina, dibujando sombras definidas sobre las laderas grises.
Cada curva amplia parece respetar el ritmo natural de la montaña, sin brusquedad, sin estridencia. Como si el asfalto hubiese aprendido a adaptarse al terreno en lugar de desafiarlo. Desde la cima, el horizonte se abre en capas sucesivas de picos que se pierden en la distancia, creando una sensación de amplitud difícil de describir. El viento sopla constante. Y el silencio adquiere una densidad especial, interrumpido apenas por el sonido lejano de un motor o el esfuerzo de algún ciclista que asciende con determinación. Este paso, legendario en el ciclismo europeo, no intimida por su dramatismo, sino por su grandeza serena. En este documental en 4K, cada textura de la piedra, cada reflejo de luz sobre la nieve y cada movimiento lento de las nubes revelan una verdad simple. Aquí no se trata de velocidad, sino de presencia. El Galibier no exige que lo conquistes. Te invita a detenerte y sentir la inmensidad que te rodea. Million Dollar Highway, Estados Unidos. La Million Dollar Highway no necesita dramatismo artificial. Desde el primer kilómetro, sientes que estás entrando en un tramo donde la montaña dicta las reglas. Este segmento de la US 550, entre Silverton y Ouray, se aferra a las laderas de las montañas San Juan con pendientes constantes y curvas cerradas que aparecen una tras otra sin apenas rectas que permitan relajarse. Hay tramos donde el asfalto se estrecha visualmente y no existen barreras de protección visibles. Solo una línea continua que separa tu carril del vacío abierto varios cientos de metros más abajo. El pavimento es firme y bien mantenido, pero la exposición al borde es lo que mantiene la concentración al máximo. Conducir aquí exige anticipación. Cada giro descendente requiere reducir velocidad antes de entrar. Sentir el peso del vehículo desplazarse y mantener una trayectoria limpia sin movimientos bruscos. El paisaje es amplio, montañoso, casi infinito, pero la mirada debe permanecer en la carretera. En este documental en 4K, las capas de montañas azuladas en el horizonte contrastan con la cinta gris del asfalto que parece suspendida entre cielo y roca. No es una carretera caótica ni impracticable. Es una vía que exige respeto continuo, donde cada kilómetro se siente ganado con atención plena. Great Ocean Road, Australia.
La Great Ocean Road no asciende a grandes alturas, pero su desafío está en la continuidad costera. Esta carretera de más de 240 kilómetros sigue el contorno del océano en el estado de Victoria. Combinando tramos rectos con curvas suaves que bordean acantilados expuestos al viento marino. El asfalto es amplio y bien mantenido, pero la proximidad constante al mar genera una sensación de apertura permanente. A un lado, pared rocosa. Al otro, el océano extendiéndose sin interrupciones. El viento puede influir ligeramente en la estabilidad del vehículo en ciertos tramos abiertos, especialmente en días de clima cambiante. Sin embargo, la verdadera característica de esta carretera es su ritmo continuo, donde cada curva revela un nuevo tramo de costa. Formaciones rocosas y playas escondidas. En este documental en 4K, el contraste entre el azul profundo del océano y la línea oscura del asfalto crea una composición visual envolvente. No es una vía extrema, pero sí una carretera que mantiene la atención constante gracias a su exposición y su belleza dinámica frente al mar abierto. Halsema Highway, Filipinas. La Halsema Highway atraviesa la cordillera central de Luzón con una combinación constante de curvas cerradas. Pendientes prolongadas y cambios abruptos de altitud. Con más de 150 kilómetros de trazado montañoso, esta carretera asciende hasta aproximadamente 2.255 metros en su punto más alto. El asfalto alterna entre tramos bien pavimentados y sectores donde la superficie puede volverse irregular debido a lluvias frecuentes. Conducir aquí significa adaptarse continuamente, reducir velocidad antes de cada curva ciega, anticipar vehículos en sentido contrario y mantener estabilidad en descensos prolongados. La niebla puede descender sin aviso, reduciendo la visibilidad a pocos metros. En temporada húmeda, la humedad permanece sobre el pavimento. Generando una ligera sensación de deslizamiento si se acelera bruscamente. En este documental en 4K,
La carretera aparece como una línea que atraviesa montañas cubiertas de vegetación densa, mientras las nubes bajas envuelven los tramos más altos. Halsema no intimida por dramatismo visual extremo, sino por su continuidad exigente. Es una carretera que obliga a mantener concentración constante durante horas. Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. Chapman's Peak Drive recorre apenas 9 kilómetros, pero cada metro está suspendido entre roca y océano. Tallada directamente en el acantilado de la península del Cabo, esta carretera combina curvas fluidas con vistas abiertas al Atlántico. El asfalto es de excelente calidad, pero la exposición al borde es permanente. A un lado, la pared de roca vertical, al otro, el mar extendiéndose cientos de metros más abajo. La conducción aquí no es técnicamente extrema, pero exige atención por la estrechez visual en ciertos puntos y por la posible presencia de viento lateral. Las curvas están perfectamente diseñadas, permitiendo una trayectoria suave si se mantiene velocidad moderada. En este documental en 4K, la carretera parece esculpida en la montaña con precisión milimétrica. Chapman's Peak no es una ruta de montaña agresiva. Es una vía escénica que combina ingeniería limpia con una sensación constante de altura y amplitud frente al océano abierto. Beartooth Highway, Estados Unidos. La Beartooth Highway, en Montana y Wyoming, asciende hasta casi 3.337 metros. A través de una sucesión de curvas amplias y pendientes constantes. Desde los primeros kilómetros, el entorno se vuelve más abierto y rocoso, con lagos alpinos y tramos donde la carretera parece flotar sobre una meseta elevada. El asfalto es firme y ancho, pero la altitud genera un clima cambiante que puede alterar rápidamente las condiciones de conducción. En algunos tramos, el viento sopla con fuerza.
y la temperatura desciende incluso en verano. La experiencia al volante es de exposición total. Horizontes abiertos. Largas rectas en altura seguidas de curvas ascendentes que requieren precisión. En este documental en 4K, la carretera serpentea entre formaciones rocosas y nieve residual, mostrando una combinación de amplitud y aislamiento. Beartooth no se siente estrecha ni claustrofóbica, se siente elevada, casi suspendida por encima del mundo. Tisi-Netichka. La Tisi-Netichka atraviesa el Alto Atlas marroquí, alcanzando aproximadamente 2.260 metros. La carretera combina tramos asfaltados en buen estado con sectores donde el desgaste puede notarse, especialmente después de lluvias intensas. Las curvas se suceden de forma continua, con cambios de pendiente que obligan a ajustar la velocidad constantemente. No es una vía extremadamente estrecha, pero sí demanda anticipación debido al tráfico mixto y a los giros sin visibilidad completa. A medida que se asciende, el paisaje se vuelve árido, dominado por tonos rojizos y marrones que reflejan la luz intensa del norte de África. En este documental en 4K, la carretera se dibuja como una línea sinuosa entre montañas secas y pueblos pequeños dispersos en las laderas. Tisi-Netichka no impacta por verticalidad extrema, sino por su combinación de altitud, curvas continuas y entorno desértico que transforma cada kilómetro en una experiencia visual amplia y absorbente. Col de la Bonette, Francia. El Col de la Bonette asciende hasta los 2.715 metros, convirtiéndose en una de las carreteras asfaltadas más altas de Europa accesibles al tráfico civil. Desde los primeros kilómetros, la pendiente comienza de manera progresiva, pero constante. La carretera es relativamente amplia, bien señalizada, con curvas largas que permiten mantener una trayectoria limpia.
Sin embargo, la altitud cambia la percepción. El paisaje se vuelve más árido, más mineral, y el viento empieza a sentirse con mayor intensidad sobre la carrocería. A medida que te acercas al punto más alto, la vegetación desaparece casi por completo y el entorno se transforma en una especie de meseta lunar. El motor trabaja ligeramente más forzado por la altura y la sensación de aislamiento es total. En este documental en 4K, la carretera aparece como una línea clara sobre una montaña desnuda. Con un horizonte abierto en todas direcciones. No es una vía estrecha ni agresiva. Su desafío está en la altitud y en la exposición absoluta al entorno. Kotor Serpencini Road, Montenegro. La carretera serpenteante de Kotor asciende desde el nivel del mar hasta más de 900 metros en apenas unos kilómetros. Mediante una secuencia continua de 25 curvas cerradas. Desde abajo, el trazado parece un zigzag perfectamente dibujado sobre la montaña caliza que domina la bahía. El asfalto es estrecho en varios puntos. Y en ciertas curvas, la visibilidad es limitada, obligando a reducir velocidad antes de girar. Con cada curva que superas, la bahía de Kotor se abre más y más abajo, creando una sensación constante de altura. No es una carretera extremadamente larga, pero sí técnica y repetitiva en su trazado. En este documental en 4K, el contraste entre el azul profundo del mar y la línea gris del asfalto crea una composición visual poderosa. Es una carretera que exige paciencia y control suave del volante, especialmente cuando el tráfico en sentido contrario aparece en una curva ciega. Passo dello Stelvio Umbrail, Suiza, Italia. El Paso Umbrail,
conectado con la región del Stelvio pero independiente en su trazado principal suizo. Asciende hasta los 2.501 metros con un carácter más estrecho y rústico que otros grandes pasos alpinos. Aunque hoy está completamente asfaltado, conserva un diseño más compacto. Con curvas cerradas encadenadas y tramos donde el borde de la carretera se siente muy cercano. La superficie es firme, pero el ancho limitado obliga a una conducción precisa cuando se cruzan vehículos. La altitud vuelve el aire más frío y el paisaje más rocoso a medida que se gana altura. En este documental en 4K, la carretera parece una cinta delgada entre praderas altas y pendientes pedregosas. Umbrail no destaca por dramatismo extremo, sino por su carácter alpino clásico. Curvas ajustadas, altitud considerable y una sensación constante de estar conduciendo muy por encima del mundo cotidiano. Pamir Highway. La Pamir Highway no es una carretera convencional, es una travesía de altitud extrema. Que supera los 4.600 metros en el paso Ak Baital. El asfalto no es continuo en todos los tramos. Alterna superficies pavimentadas con sectores más ásperos, donde la textura del terreno se siente directamente en el volante. A esta altura, el aire es notablemente más fino, y el entorno se vuelve vasto, abierto, casi infinito. No hay bosques densos ni acantilados cerrados. Hay mesetas altas, montañas áridas y un horizonte que parece no terminar nunca. Conducir aquí exige resistencia más que reflejos bruscos. Las rectas largas pueden dar una falsa sensación de facilidad, pero el clima cambia con rapidez. Y el viento lateral puede sentirse con fuerza en zonas expuestas. El motor responde diferente en altitud, y cada kilómetro transmite una sensación de aislamiento profundo.
En este documental en 4K, la carretera aparece como una línea solitaria atravesando un paisaje monumental. No es un desafío de curvas cerradas constantes, sino de distancia, altura y permanencia frente a un entorno que parece más grande que cualquier infraestructura humana. Gebel Hafid Mountain Road, Emiratos Árabes Unidos. La carretera de Jebel Hafid asciende hasta aproximadamente 1.249 metros. Mediante una secuencia elegante de curvas amplias y perfectamente diseñadas. El asfalto es impecable. Ancho, con señalización clara y protección lateral constante. A diferencia de rutas montañosas más rústicas, aquí la ingeniería es protagonista. La pendiente es progresiva, permitiendo una conducción fluida y estable, donde cada curva enlaza con la siguiente con precisión geométrica. A medida que se gana altura, el paisaje desértico se expande en tonos ocres y marrones bajo una luz intensa y limpia. La visibilidad suele ser amplia, lo que permite anticipar las curvas con facilidad. En este documental en 4K, la carretera se dibuja como una cinta oscura que serpentea por la montaña árida. Con una simetría casi perfecta. Conducir Jebel Hafid no es una experiencia agresiva ni estrecha. Es una demostración de equilibrio entre diseño moderno y entorno desértico abierto. Hardanger Bridge Road, Noruega. La carretera que atraviesa el puente Hardanger conecta ambas orillas del fiordo mediante una de las estructuras colgantes más largas de Noruega. El acceso al puente combina túneles perforados en roca con tramos abiertos que emergen de repente frente al agua profunda del fiordo. El asfalto es amplio y estable, pero la sensación cambia al entrar en el puente suspendido, donde el espacio se abre completamente a ambos lados.
El viento puede sentirse con claridad en días expuestos, especialmente cuando el vehículo cruza el tramo central elevado sobre el agua. Sin embargo, la estabilidad estructural es firme y constante. En este documental en 4K, la combinación de túnel oscuro, salida a cielo abierto y puente suspendido crea un contraste visual dinámico. Hardanger no es una carretera estrecha ni técnica en curvas. Su carácter proviene de la transición entre montaña, túnel y estructura aérea sobre el fiordo, donde la amplitud del paisaje domina la experiencia de conducción.